Buenas noches, Arcángel Raciel. Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Gracias, Arcángel Raciel, por recibirme. Gracias. Angélica, Angélica. Bienvenida seas, Angélica. Bienvenida seas. Dios te bendice y te protege, Angélica, a ti y a tu familia en todo momento, siempre. Siempre es así y siempre será así, siempre que tú lo solicites. Hemos estado esperando algunos días para hacer esta canalización, Angélica, pero siempre es el momento perfecto, en el momento en el que tú decides hacerla y en el que estás disponible y que tienes el tiempo perfecto y que no estás estresada ni apurada. Ese es el momento perfecto, Angélica. Las cosas siempre llegan en el momento ideal. Así es siempre, Angélica. Así que hoy es el gran día, es el gran momento de hacer esta canalización que hemos estado esperando y que es en cierta forma, la continuidad. Vamos a completar el círculo, Angélica. El círculo se completa. Hemos hablado de las razas humanas, de las diferentes razas humanas que han existido y que existen actualmente. Y ahora es momento de hablar, Angélica, de las razas no humanas. Esas razas no humanas y cómo es que pueden obtener esa apariencia física de un humano, pero ellos sin ser humanos. Vamos a analizar esto, Angélica, de forma muy profunda. Gracias, Arcángel, gracias. Estos seres, Angélica, que vamos a llamar seres porque no podemos llamarlos seres humanos, simplemente estos seres se originan, Angélica, se originan como todas las otras especies aquí en el Akasha, Angélica. Inicialmente son seres que son creados por Dios, que son creados por nosotros, Angélica, por el mundo celestial, y que siguen las mismas reglas, vamos a decir, que todos los otros seres humanos. Han sido creados porque es necesaria su presencia, pero necesaria su presencia en la alta vibración, Angélica. Tienen dones así como ustedes, tienen objetivos, y puede ser incluso cualquier persona que tú veas actualmente reencarnada, Angélica. Me refiero a que puede ser cualquier persona que de pronto iba bien las cosas para esa persona y en un momento dado, en la reencarnación siguiente, nosotros la enviamos bien con todo lo necesario desde la Akasha y vuelve a reencarnarse y ahí se pierde completamente. Esto no tiene que seguir exactamente un patrón específico. Las personas pueden cambiar de un momento a otro debido a diferentes circunstancias y la mayoría de ellas es por la falta de protección. La protección espiritual juega un papel extremadamente importante, Angélica, entre los humanos. Esto es algo que se dice muy poco. Las personas que siguen algunas religiones o que siguen las religiones en ciertas ocasiones se protegen, pero en varias veces, en varias ocasiones no se protegen de manera correcta, utilizando las palabras correctas. Pero bueno, se protegen un poco. Más vale protegerse un poco que nada, Angélica. Entonces, retomando esta pequeña introducción donde te digo que esos seres en realidad eran seres espirituales y tienen su yo superior, como tú y como todas las personas, Angélica. Solamente que en un momento dado, esas personas que ya están reencarnadas, Angélica, deciden dar un salto inesperado hacia las profundidades. Deciden renunciar a su libertad, renunciar incluso a los regalos que Dios les da, como sus dones, desde luego, y sus facilidades y capacidades, a cambio de cosas materiales y de cosas sin sentido, como la fama, como la fortuna,
como la energía del dinero, sí, desde luego, como el, la simpatía política, Angélica, como la inteligencia, pero humana, humana desde luego, a cambio de poder, de una posición económica, de una posición social y de pertenecer a un rango, Angélica, a cambio de estas cosas. Eso es. En cada periodo, Angélica, de la evolución humana, en cada vez que nosotros creábamos nuevas almas para que se reencarnaran, también al mismo tiempo, Angélica, al mismo tiempo, esos seres, Angélica, que tenían siempre una libertad absoluta de poder hacer lo que ellos querían, también podían elegir ir a otra dimensión, Angélica. Te haces la pregunta de en el inicio, cómo es que si nosotros creamos solamente luz y solamente seres de alta vibración y todo lo hermoso y lo más bello que tú ya sabes, ¿cómo es posible que en el inicio de los tiempos ya existiera esta maldad y estas bajas vibraciones, Angélica? Sería pertinente que en un momento dado pudiéramos hablar, como ya lo has platicado con William, de la génesis, Angélica, de la génesis real para poder explicar el origen de todo. Explicar en cierto modo el origen de todo, porque así como no tiene un final, Angélica, estas reencarnaciones, esta vida, el todo, no tiene un final porque tampoco tiene un inicio, Angélica. Te he contado en otras comunicaciones que esto es algo para lo cual ustedes no están capacitados para comprender. Es algo diferente a una comprensión mental y una comprensión de A más B más C, 1 más 2 más 3. Es otra cosa, Angélica. Pero esto convendría explicarlo mejor en una comunicación específicamente ligada al origen. Y entonces, Angélica, estos seres que son enviados a la tierra deciden por su propia voluntad dejar su libertad, dejar lo que ellos son a cambio de futilidades y cosas sin sentido y hasta un tanto estúpidas, Angélica, pero es decisión de ellos. En todo momento ustedes tienen este libre albedrío que les permite cambiar radicalmente de un día para otro, de una noche a otra, a cambio de bienes materiales o de bienes sin sentido, Angélica, pero que para esas personas sí tiene sentido. Tiene sentido. Y entonces vamos a remontarnos, Angélica, vamos a viajar, vamos a remontarnos a esta época en la que fueron creadas los interestelares, Angélica, en esta época de la creación de los interestelares. En este periodo que fue en el periodo en el que existió la Atlántida. En este periodo en el que existió la Atlántida, Angélica, existieron también seres que también eran celestiales, como todos ustedes, como nosotros, como te expliqué al inicio de esta canalización, que decidieron también participar en el piloto que era la Atlántida, Angélica. Esos seres fueron enviados también con un cuerpo físico en tercera dimensión, así como el de ustedes, como todas las almas que se reencarnaron en este periodo de la Atlántida, todos los interestelares, Angélica, fueron creados de esa manera y desde ese momento también ustedes tenían ese libre albedrío que los caracteriza, Angélica. El tiempo fue pasando y esos seres, Angélica, se dieron cuenta de que la libertad terminaba en algún momento.
existían cosas que ellos no podían obtener, a las cuales no podían llegar, Angélica. Cosas, cosas como por ejemplo volar, como por ejemplo tener más fuerza que otras personas, tener mucha fuerza una sola persona, en vez de necesitar 5 o 6 personas para hacer una actividad. Una persona se preguntaba ¿por qué no podré yo tener toda la fuerza? Pero no nada más mi fuerza propia, sino la fuerza de 2, de 3, de 4 personas, de 5, de 10. Y de esa manera yo podré ser admirado. Entonces esta persona que tuvo esa ideología y que tuvo esa mentalidad, empezó a platicar de esto con algunas otras personas que estaban en su entorno. Estamos hablando de la Atlántida, Angélica, que es el inicio de los tiempos en la Tierra. Empezó a platicar de estas observaciones que él tenía con otras personas, y estas otras personas, algunas de ellas se encontraban sus comentarios un tanto desatinados y simplemente no estaban de acuerdo, no veían el objetivo de querer tener más fuerza que 5 personas, Angélica, así que simplemente no siguieron en su ruta. Sin embargo, trató de convencer este ser, este ser en específico, Angélica. Es un ser en específico que convenció a otras personas en esa época de querer tener más que los otros, y que de esa forma podían ser dirigentes, podían dirigir, podían persuadir a otras personas, a otros humanos, de hacer lo que ellos querían, diciéndoles que no era normal no poder tener eso, que Dios nos había limitado, que Dios los había limitado con ciertas capacidades solamente, como si estuvieran bloqueadas y que había que desbloquearlas. Empezó a tener estos pensamientos, Angélica. ¿Cómo se llama ese ser o qué? ¿O qué? Rociel, ¿cuál es su nombre? Su nombre celestial. ¿Cuál es su nombre celestial de ese ser que tuvo esa idea primera? Seital, con Z, Zeithal, Seital. Seital. ¿Y qué es Seital? Porque sé que todos somos dioses y todos tenemos dones, pero Seital, ¿cuál era su don? ¿Cuál era su don? ¿O cuál es su don? Arcángel Raziel. La misericordia. Tiene el don de la misericordia, de la ayuda y del perdón, Angélica. Es un ser extremadamente luminoso. En realidad es un ser benevolente que ayuda, que colabora, que ayuda a los demás, a las personas que estén en dificultad, que necesitaran de consejo, de apoyo, de su sabiduría. Es un ser con mucha sabiduría, como todos ustedes, pero ese es su don, Angélica, el de poder lidiar y ayudar a las personas que se encuentran en especial situación de necesidad. Pero este ser, Angélica, decidió que estaba limitado, se dio cuenta, analizó, concluyó, llegó a su verdad, Angélica, dictaminó que estaban ustedes, los humanos, dotados solamente de ciertas capacidades y características y que no podían tener más y que eso no era justo. Y empezó a hacer de esa manera el grupo de personas en esa época, ya desde entonces, que estaban un tanto de acuerdo con él y otras completamente de acuerdo con él, y que se revoltaron en pequeños grupos, Angélica, para poder solicitar a Dios más fuerza, más poder. Pero entonces
Dios no aceptó esas peticiones, Angélica, porque se haría un desequilibrio. Todo en este mundo, todo en el mundo que Dios creó es perfecto, así tal y cual está, Angélica. Y el hecho de poner más fuerza a ciertas personas, más poder a cierta otra, entonces tendría que quitarle poder a una persona, tendría que quitarle energía a una persona, porque esto es un sistema cerrado, esto es un sistema completamente cerrado. Y Angélica, y en el caso de que alguien quisiera quitar algo de aquí, entonces algo se desnivela, y para que pueda quedar otra vez nivelado se le tiene que quitar un poquito a este y un poquito a aquello y un poquito al otro para que el todo vuelva a ser completo y perfecto y embone de manera perfecta. Pero el tiempo pasó, Angélica. El tiempo pasó, las conversaciones quedaron todas registradas en el Akasha, los pensamientos, todo, Angélica, todo quedó registrado en el Akasha, porque así queda todo registrado de todas formas, que sea de alta vibración, de baja vibración, todo queda registrado por siempre y para siempre, Angélica, es imborrable. Y entonces los años pasaron y sucedió lo que ya sabes en el Atlántida, Angélica. Este prototipo y este protocolo llegó a su final después de 3000 años y todo sucumbió, Angélica. También Seital, junto con las otras almas que él había motivado, que había llenado de ideas un tanto imposibles, Angélica, y un tanto retorcidas, a pesar de que yo te he dicho que no hay nada imposible para Dios, pero era una situación que significaba y representaba un descontrol, que representaba una desnivelación, Angélica, y que no era tampoco justo para las demás personas. Si Dios y nosotros, el mundo celestial, hacemos a una persona con mucho poder, forzosamente tenemos que dar también mucho poder de este lado a los demás. No puede ser una persona la que tenga todo, Angélica. Esto sería una desigualdad y un desequilibrio completo. Es como si le dieras a uno de tus hijos solamente todo lo mejor, la mejor ropa, la mejor educación, la mejor comida, y al otro le das solamente las sobras o solo un poquito. En un momento dado, Angélica, hay un desequilibrio muy grande y tiene repercusiones. Esto no puede suceder en el mundo celestial. No puede haber un tal desequilibrio. Simplemente. El tiempo pasó, Angélica, y fue momento de reiniciar todo. La Atlántida sucumbió y entonces empezó este nuevo mundo ya sin la Atlántida. Dejó de ser un prototipo. Se enseñó y se aprendió mucho durante este prototipo. Las personas que se desearon y que aceptaron reencarnarse en la Atlántida aprendieron muchas cosas. Esa es la ventaja que tienen sobre las personas que no se reencarnaron en la Atlántida, que no aceptaron de participar en el prototipo o que no habíamos hecho todavía, cuyas almas no existían todavía, Angélica. Y ahora estamos en esta otra época en la que, Angélica, llegaron los pleiadianos. Los pleiadianos. Hemos platicado ya de ellos. Los pleiadianos llegaron, Angélica. Llegaron aquí a ser personas extremadamente conectadas con su yo superior, que tenían una gran facilidad para poder hablar con el más allá, de poder sentir la energía en su más puro estado. Estos pleiadianos, Angélica, que llegaron aquí para ser luz, con sus dones diferentes, desde luego, cada uno con sus dones respectivos, pero llegaron aquí con la misión, Angélica, de dar luz a las personas que no la tenían, de apoyar también con algunas invenciones y con algunas creaciones para aligerar la carga
y lo difícil que podía ser la sobrevivencia en algunos lugares del mundo, Angélica. Llegaron estos pleiadianos, Angélica, con este nivel de conciencia muy alto y esta telepatía tan presente, este análisis de las personas y del aura y de la energía en general, muy desarrollado, muy desarrollado. Pero con ellos también, Angélica, con ellos también sucedió lo mismo que te conté hace un momento en la Atlántida. Los pleiadianos. Existían personas, Angélica, que se daban cuenta de que algunos de los dones que tenían otras personas les parecían más interesantes, les parecían de mayor renombre, a pesar de que Dios da los dones de acuerdo a las necesidades humanas, Angélica, y que todos son importantes, no hay uno más importante que otro, todos son igualmente importantes, pero a los ojos de estos seres, Angélica, que eran pleiadianos todavía, de pronto se dieron cuenta de que no era así, de acuerdo a lo que ellos pensaban. Había personas pleiadianas que tenían dones más interesantes, de acuerdo a ellos, de acuerdo a lo que ellos pensaban. Así que ellos comenzaron a reunirse entre pleiadianos y a ver cuáles eran esas diferencias que ellos veían según las personas que tenían a sus alrededores, a familiares mismos, a amigos, y analizaron y vieron que esto era un tanto no tan bueno para ellos, que tenían, según lo que ellos pensaban, dones muy básicos. A pesar de que ellos también podían comunicar con el más allá y recibir información, Angélica, tener telepatía y habilidades energéticas muy grandes, ellos también las tenían, pero no era suficiente. No era suficiente, querían más poder. Y perdón, Raciel, Arcángel Raciel, en esta época, este ser que inició esto, ¿cómo se llamaba? Sí, ¿cómo se llamaba? Su nombre espiritual. Su nombre espiritual, ¿cuál era? Por favor. Y ¿me podría decir? ¿Es el mismo, Seital? ¿Es el mismo del inicio? Jacob. Se llamaba Jacob. Ok, gracias. Así es, Angélica. Jacob era una persona, Angélica, que continuamente analizaba, excelente analista de personas, de situaciones, Angélica. Jacob era una persona que analizaba mucho a los demás, que veía sus talentos y que simplemente él sabía, haciendo un esfuerzo pequeño de concentración, él sabía cuáles eran las capacidades de cierta persona y se dio cuenta que las suyas, Angélica, como analista, como excelente analista, no eran lo que él quería. Hubiera querido él tener otros dones, este y otro, ser el mejor en muchos rubros, Angélica. Y entonces él fue el que inició a otras personas y que les dio esta duda de por qué tenía que ser de esta forma. Inició, Angélica, en aquel momento de la historia, inició una comunidad de rebeldes, que él llamó una comunidad de rebeldes que no se contentaban con tener lo que tenían, que querían más, que querían ser más importantes, más reconocidos, tener más poder
y más dones, Angélica. Y este personaje, Jacob, dio inicio oficialmente a otra raza, Angélica. A otra raza que no es más que la raza de los pleiadianos y también algunos interestelares, Angélica, que decidieron dejar esta ideología de amor y paz, por así llamarlo, esta ideología de aceptación del don que Dios les ha dado, y decidieron cambiar todo eso, Angélica. Decidieron seguir a Jacob durante muchos años, así como sus ideologías y sus formas de pensar. Estas personas se fueron haciendo cada vez más y más y más, y tenían un nombre, Angélica. Esta fraternidad que surgió en aquella época y que fue este personaje el que la inició, Jacob, tiene un nombre. Es la fraternidad Misae. Es la fraternidad Misae. Los Misae, ¿cómo se les llama a esos seres? A esos seres entonces que siguen la ideología de Jacob. Misae. Los Misae. ¿Por qué se llaman así, Arcángel Raziel, los Misae? Misae, Angélica, es un dios como ustedes. Misae es el dios de la abundancia, Angélica. Es un ser que conoce las estrategias perfectas para tener abundancia, pero así como tú lo dices en tus afirmaciones positivas, no solamente abundancia financiera, económica, también abundancia de salud, sobre todo de bienestar cotidiano, de alegría, de felicidad, de gozo, de todas las cosas. Eso era un maestro, Angélica, de eso, de la abundancia. Todo eso existe, Angélica, esas personas existieron. Y algunas de ellas aún están reencarnadas, con otros nombres, desde luego, Angélica. Esta comunidad de Misae, Angélica, los Misae, no son otra cosa más que personas de origen interestelar y de origen pleiadiano, que siguieron las convicciones y las ideologías de Jacob, Angélica. Él los reunía cotidianamente para analizar casos nuevos cada vez de personas que tenían, de acuerdo a su punto de vista, y a un comité que él había conformado, esas personas que tenían más capacidades que otras, Angélica. Más capacidades que otras. Y entonces empezó a juzgar a Dios y a decir que era una injusticia divina, que esas personas tuvieran capacidades más importantes que algunos de ellos, y que él mismo, Angélica, los súbditos de Jacob, Angélica, los súbditos de Jacob, siguieron todos los pasos que Jacob les decía, hacían exactamente lo que él decía. Y todo esto porque Jacob decía que tenía una conexión directa con Dios, una conexión privilegiada que los demás no podían tener. Él, al ser un maestro, amo y maestro del análisis, Angélica, sabía perfectamente a quién decirle qué, en qué momento. Analizaba cada situación, cada persona, cada palabra. Todo era análisis completo en él. Jacob, Angélica.
Pronto estas comunidades empezaron a crecer y entonces él tenía necesidad de un, un predicador, alguien que predicara las enseñanzas que Jacob tenía, Angélica. Y esas enseñanzas que él mismo creó desde la intimidad de su hogar, Angélica, eran simplemente quejas. Eran más quejas que otra cosa, quejas sobre esto, sobre el otro, con algunos aparentemente fundamentos, Angélica, que realmente no son fundamentos. Así es. Estas reuniones se llevaban a cabo todos los días, Angélica, y las personas siempre tenían a un invitado y analizaban a ese invitado. El invitado pensaba simplemente que querían estudiar, lo que querían saber, cómo era físicamente, mentalmente, y a cambio de una comida generalmente las personas aceptaban, pero ellos lo que estaban haciendo era analizar. Jacob y sus discípulos estaban analizando el cuerpo, la mente, la forma de ser de estas personas, para saber cuáles eran sus atributos y cómo podían quitárselos de forma fácil. Los maizanos, ¿puedes decir otra vez, por favor, cómo se llamaban ellos? Esas personas que siguieron los aprendizajes y las enseñanzas de Jacob. Misanos. Misanos. Ok, gracias. Maizanos. Esta primera ola, Angélica, de personas inconformes y a disgusto empezó a crecer cada vez más, al grado de tener, Jacob tenía una comunidad de más de 700 personas. Para esa época, tener una comunidad de más de 700 personas que, además de escucharte, están de acuerdo con lo que dices y quieren seguirte y quieren hacer lo que tú piensas, y si tú dices salta de un segundo, tercero, cuarto, quinto, 20º escalón, ellos lo hacían, Angélica. Le veneraban completamente a Jacob, Angélica. Jacob se dio cuenta de su análisis que él podía generar mucha energía, que podía obtener también energía gratis de estas personas. Durante sus reuniones, Angélica, que eran cotidianas, él sentía esta gran energía cuando las personas comenzaban a debatir y comenzaban a platicar cosas sobre sus días, sobre todo sobre su día a día y las experiencias que habían tenido, Angélica. Él se dio cuenta de que esto era algo benéfico para él y que esta energía y esa presencia había que transformarla en algo que fuera sustancioso, algo que le ayudara a él a ser mejor todavía. En su cabeza, Angélica, como una situación maquiavélica, él explicó a los feligrenses, a las personas que estaban ahí, les explicó que al seguirlo a él, Angélica, ellos serían merecedores de grandes regalos, de grandes regalos. Él tenía la facilidad de poder embaucar con su discurso y con su diálogo, con su elegancia y su facilidad de palabra, Angélica. En ese momento hay elegancia también, su facilidad de palabra, debido a su perfecto análisis de las situaciones. Él decía a las personas lo que tenían que hacer y las personas lo seguían, Angélica. Así es.
Él se dio cuenta de esta oportunidad que había de tener a estas personas reunidas y analizó muy detalladamente el libre albedrío, analizó de qué se trataba este libre albedrío, solicitó preguntas a Dios, Angélica, directamente, y Dios le dio las respuestas. ¿Qué es el libre albedrío? ¿En dónde empieza? ¿En dónde termina? ¿Cómo se conforma? ¿De qué está constituido? ¿Cómo me puedo yo beneficiar de este libre albedrío? Empezó a hacerse tantas preguntas y a obtener tantas respuestas, Angélica. Dios jamás da la espalda a ninguna persona. Dios ha creado, Angélica, a los humanos y a todos los seres vivos, Angélica, para escucharlos, para mimarlos, para quererlos, para comprenderlos. Así que cualquiera de ustedes que necesite ayuda y que clame el nombre de Dios, esta ayuda le es dada, sea cual sea la cosa que ustedes hayan hecho, eso no importa. Dios siempre dará acceso al cielo, Angélica, a la casa, a todos sus hijos y a toda su creación. Jacob creó este grupo de personas inconformes con sus dones. Y estas personas inconformes hacían tertulias con Jacob y Jacob les comentaba sobre el análisis que él había tenido, diciéndole que una persona podía renunciar a su don, Angélica, podía renunciar a su don y a las capacidades físicas, psicológicas y psíquicas que pudiera tener, ya que todos los seres humanos habían sido dotados de ese libre albedrío, así que una cosa parecida sería posible. Las personas que eran súbditas, los súbditos, Angélica, los súbditos de Jacob, creyeron en esto y vieron una gran oportunidad de poder obtener esos dones de las otras personas. Pero aquí venía la parte interesante. ¿Cómo poder obtener eso? Sabían que era lo que ellos querían, Angélica, pero ahora restaba saber cómo le van a hacer, cómo iban a hacer para que eso funcionara, Angélica. ¿Cómo? Era un análisis muy profundo de Jacob, Angélica. Él explicó el poder de las palabras también. Dios nunca le negaba información, como no le ha negado información a nadie. Cuando alguien solicita información, esto le es dado, Angélica, por Dios mismo. Él solicitaba información, y esta información la utilizaba como bien le parecía, o como mal le parecía. Él sabía, Angélica, del poder de la palabra. Sabía que la palabra era una herramienta sumamente importante y fuerte que Dios había creado, y que las únicas personas que tenían ese poder de la palabra eran los humanos, los seres humanos. Se dio cuenta también y preguntó, y se le fue dada esa información de que cuando una persona decreta algo, eso simplemente es. Eso es, Angélica. Y él creyó profundamente en esto. Conocía perfectamente a sus súbditos, a los más cercanos. Se había rodeado de los más ágiles, de los que tenían los mejores dones, según él. Y los invitó a un parque, a un jardín, a un lugar donde hay plantas, a platicar todo esto con ellos.
a decirles que si ellos unían sus fuerzas, Angélica, de cierta forma iban a tener más poder que otros, iban a ser invencibles. Iban a ser invencibles. Las personas creyeron en esto. Y Jacob, Angélica, habiendo hecho con antelación en su mente y repetido muchas veces, Angélica, que las frases que tenían que repetir sus súbditos y que dichas frases significaban en realidad que estaban cediéndole sus dones a Jacob, que estaban cediéndole su magnificencia y sus almas en realidad a Jacob, para que Jacob pudiera estar representado en el cuerpo de Jacob como él era, pero también en el cuerpo de sus súbditos, Angélica. Esto simplemente era un experimento que él estaba queriendo hacer. Era, sí, exactamente, un experimento que él quería hacer para ver hasta dónde llegaba el libre albedrío y hasta dónde iba a existir la intervención de Dios. Él reunió a estas personas. Eran 30 personas, Angélica, sus súbditos más cercanos y más allegados, y les hizo repetir de forma continua, como si fuera un encantamiento. En realidad esto es lo que era, Angélica. Les hizo hacer repetir de muchas formas, y de forma fuerte, y de forma convincente, y de forma despacio, y de todas las formas. Les hizo repetir esas frases, Angélica, frases que él había escrito y que él había creado para poder obtener la manipulación completa y total de los humanos, de esos humanos, de ese séquito que los seguían a él, Angélica. Pasaron los meses y él no notaba gran diferencia. Se dijo que simplemente era algo que no había funcionado realmente, pero él se quedó con esa energía, Angélica. Pensaba que la energía podía ser guardada como otra cosa en algún recipiente, en alguna vasija. Encontró él una especie de olla redonda, me está enseñando, como de barro, y en esa olla redonda dijo que iba a guardar todas las energías que se habían creado en ese momento y todas las afirmaciones de cuando él estaba diciendo sus encantaciones y que hizo que las demás personas lo repitieran. Esta olla la llevó Angélica y esa energía que él dijo que iba a estar guardada ahí en esa olla se creó. Suena un tanto fantasioso y un tanto extraña esta historia que te cuento, Angélica, pero es una historia real que sucedió y que fue de esa manera. Gracias, Arcángel Raciel. Jacob dejó la energía guardada en una vasija, en una especie de vasija en aquella época, diciendo que era la energía de aquellas personas, de aquellos súbditos, y no solamente su energía, sino sus dones, y no solamente sus dones, sino también sus almas. Angélica, sus almas también. En todo momento, él pensaba, ¿de qué manera puedo despojarlos de más? ¿De qué manera puedo quitarles más de lo que ya me han dado, más de lo que ya me he robado, de lo que he tomado prestado? Además, el tiempo pasaba y él no notaba particular cambio, pero él estaba seguro de que algo así podría hacerse, de que algo así existiría y que debería de existir. Él quería ser más grande y más fuerte que cualquiera, más importante y más imponente, Angélica. Esta es la comunicación, Angélica. Me parece, sí, Arcángel Raciel,
que podemos continuar mañana si tú lo decides, Angélica. Podemos retomar el capítulo desde este momento y continuarlo mañana o en el momento en el que tú puedas, Angélica. Es así, iremos a tu paso. Gracias, Arcángel Raziel, gracias por esta comunicación. Gracias. Je remercie